de lo que el Señor nos dice para poder vencer ese miedo. Hay miedos que parecen miedos, bueno, yo no le podría decir que miedo bueno, pero hay unos miedos que nos impiden hacer cosas malas. Por ejemplo, ay, no, yo tengo miedo de hacer eso porque tengo miedo a la consecuencia. Y ese miedo podemos decir, bueno, yo digo que bueno porque me ayuda a que yo no haga algo que tal vez me va a afectar a mi vida. Pero hay otros miedos que nos paralizan para que nosotras podamos hacer muchas cosas que nos pueden llevar al éxito y nos pueden ayudar a ser mejores personas. Y yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido miedo, ¿o no? Y vamos a seguir teniendo el miedo porque el miedo está en esta tierra. El miedo no se ha ido, el miedo todavía existe. Y usted dirá, ay, pero si yo estoy en Cristo, sí. Por eso estamos diciendo que vamos a aprender cómo podemos vencer los miedos y que usted no sea paralizada por ese miedo que no la deja avanzar. Por eso estamos viendo la historia de Goliat. David dice que venció a Goliat, pero él no lo venció por sí mismo, él lo venció porque tenía a alguien poderoso en su vida, y ese poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que va delante de nosotros ayudándonos a vencer todo miedo, todo temor, y nos va ayudando a que nosotros podamos conquistar y a decirle ese miedo, ¿sabes qué? Miedo, temor, te vas de mi vida porque no me vas a paralizar para que yo no avance. Y muchos de los que están aquí, muchas cosas no hicieron, no han hecho por eso, por el miedo. Y yo les quiero decir, porque a veces me gusta contar historias mías, porque son las vivencias mías. Y yo antes le tenía mucho miedo a los aviones y yo no me montaba. Y bueno, no, sí me montaba, pero no dormía toda la noche antes de montarme al avión. Mi esposo roncando. Y yo, hermano, estaba, mañana me toca el avión. Ay, me tengo que subir al avión. Ay, ay, ay. Hasta que un día me dijo el Señor, súbete al avión y nada más relájate, confía en mí. No, y ya me monté yo al avión y nunca pensé yo que yo me iba a montar en un avión sola, porque yo decía, ay, si mi esposo no va, ay, se puede caer el avión. Pero si mi esposo no va, pero ahí va el mayor. ¿Quién? Gloria al Señor. Son realidades. Tal vez usted dice, ay, se queda muy serios. Una vez le dijeron a una niña, ¿por qué tú vas tan contenta en este avión? Y iba muy feliz y brincando y de todo. Y dice la niña, porque el piloto de este avión es mi papá. El piloto de nuestra vida, hermano, no somos nosotros, es Dios. Y nosotros tenemos que entender que la vida no la estamos enfrentando nosotros solos, sino Dios va delante de nosotros y el Señor nos va abriendo camino y el Señor va venciendo. Por eso Él venció primero, para que tú y yo nos demos cuenta que si Él venció, nosotros lo podemos hacer porque lo tenemos a Él. Gloria al Señor, ¿verdad? Y muchas veces se da ese ejemplillo así de que el boxeador está ahí boxeando y va y gana la pelea y le dan su dinero. Y dicen que el boxeador fue vencedor, pero la esposa es más que vencedora porque el esposo llega y le da el cheque. Gloria, gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, hermanos, así es Dios. Dios realmente nos quiere enseñar a vencer todas las adversidades que estamos diciendo, hermanos. No va a ser que no las vamos a pasar. Las vamos a pasar, pero con el Señor todo lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Ya Dios me enseñó a mí que si me tengo que subir el avión, yo me voy a subir porque mi vida está en sus manos. Pero a lo mejor mi temor era el avión, tal vez tú tengas otro tipo de temores. Y Dios en esta mañana te quiere decir que tú tienes que aprender a descansar en el Señor, y se nos van a presentar siempre esos temores a muchas cosas, los vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el Goliat, que es el temor. El temor, ese gigante, tiene que caer. Este se presenta, claro que sí, hermanos, a través de muchas circunstancias en nuestra vida. Yo antes tenía muchos miedos y muchas veces esos miedos era hacer cosas que no estaban bien. Y yo decía, no las voy a hacer porque quién sabe qué me vaya a producir esto. Mejor no lo hago, porque eran cosas que no estaban muy bien.
Pero cuando tenía que hacer cosas buenas también había un temor paralizador que no me dejaba avanzar. Y entonces yo digo, no, esto no puede ser. Pero ahora que estoy en Cristo, hermana, he aprendido que el temor malo no tiene que estar en nuestra vida, no tiene que reinar. El miedo entra al ser humano. ¿Sabe a dónde fue que entró el miedo? Y eso se lo dije el miércoles. Porque ahí está el miedo, pero ¿cómo fue que entró el miedo? ¿Sabe a través de quién entró el miedo? Entró el miedo al mundo a través del pecado. Del pecado que cometieron Adán y Eva. Y esto la palabra de Dios nos lo dice en Génesis capítulo 3 versículo 10. Porque Adán y Eva no tenían miedo. Ellos andaban en el jardín del Edén para arriba y para abajo. Caminaban, andaban viendo los animales tomados de la mano. Y allá andaban muy felices ahí en el huerto. Llegó y se presentó Satanás a través de la serpiente. Entró el pecado a través de que ellos comieron del fruto prohibido. Y después a ellos les entró ¿qué? El miedo. Llegó Dios a buscar a Adán y a Eva y le dijo, y que ellos le respondieron. Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo de Dios, pero ¿sabe qué? El pecado nos hace tener miedo de Dios, porque no queremos enfrentarnos al Señor. Entonces, el miedo proviene del huerto del Edén. Ahora, ¿qué es el miedo? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ay, gloria al Señor. También es sentir miedo o temor a algo o a alguien. Tal vez en esta mañana tú tengas temor hacia alguien, a tu papá, a tu mamá, a alguien. O tienes miedo a algo, a algún peligro que puede ser real, o tal vez es un peligro imaginario. Y esto lo vemos en la historia de David y Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, versículos 9 al 10 al 11, no vamos a perder esa historia porque de ahí está surgiendo esta serie de la batalla que enfrentó el pueblo de Israel. Entonces vamos a leerlo, hermanos. Dice: y si él pudiera pelear contigo y me vencieres, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Okay. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo. Ay, Dios mío. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, ¿qué dice? Que se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense ustedes a Goliat diciendo: ustedes no son nada, mire, véanme a mí, soy un gigante grande, fuerte, con una grande armadura, y ustedes son cualquier cosa. Y dice que Saúl y todos los israelitas le tuvieron gran miedo. Ese gigante les había metido mucho miedo. El miedo paraliza, trae debilidad. El miedo enferma físicamente e interiormente. El miedo controla, trae ansiedad, nerviosismo, preocupación, estrés, desesperanza y pánico. Vea todo lo que trae el miedo. Y usted dirá: ay, a mí me pasa eso. Ay, no, la verdad me da pánico. La verdad me pongo débil. La verdad, ese miedo me controla. ¿Y sabe qué es lo que trae ese miedo? El miedo lo que quiere es controlar. Entonces, hermanos, Goliat se sentía muy fuerte y muy poderoso, porque él decía: aquí no hay nadie que me pueda vencer. Pero él no sabía que había un hombre que se llamaba David, que tenía algo muy poderoso adentro de su vida, y era al Señor Jesucristo. Y David no fue con sus propias fuerzas, sino fue con el poder, la fuerza del Señor, que David pudo vencer a ese Goliat con una piedra y ¡pum!, cayó. ¿Qué tenía David? David tenía fe y confianza en que era
el Todopoderoso que estaba con él, que lo iba a ayudar a vencer ese gigante, que humanamente no se podía, porque la verdad todos tenían miedo. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que no veamos al gigante, sino veamos al que está dentro de nosotros, aunque tú seas pequeño, pero el que tienes adentro es un gigante. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que no la creemos. Gloria al Señor. Pensamos, ay no, pues no puedo, no, es que yo no puedo, es que no. Si usted se ve como usted solo, usted no va a poder. Pero si usted se ve con Dios en su vida, hermano, lo que usted quiera, en el nombre del Señor, que sea algo que te va a llevar a superarte como persona y que tienes que vencer, en el nombre del Señor tomemos ese reto, porque Dios nos va a ayudar a salir adelante y a decirle sin temor, ¿sabe qué? Aquí no haces nada, porque yo soy más que vencedora en el nombre del Señor. Pero tiene que ser tu palabra confesada ante ese gigante, ante ese temor. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora mire, hermanos, cuando nosotros tenemos temor o miedo, este puede erosionar nuestra confianza en Dios y robarnos el sueño. Yo les decía que yo no dormía antes de montarme en el avión, porque yo pensaba muchas cosas y el enemigo me ponía que esto, y ay, hermano, vieron ustedes como yo me subí al avión, ay, Dios mío, no. Pero ya cuando Dios me enseñó, hermanos, a que yo tengo que descansar en el Señor, ya ahora me subo y ya me voy. Hasta ella ha viajado hasta varias veces ya sola, porque yo sé que el que va conmigo es grande, gloria al Señor. Ahora, el miedo es un gigante despiadado y debe de caer a través del poder de Jesús. Usted se ha dado cuenta, hermanos, que el miedo de veras no nos deja hacer cosas. El miedo paraliza bien feo, ¿verdad? Como les decía, los miedos nos hacen más débiles y no nos permiten ver las cosas o maravillas que Dios tiene a nuestro alrededor, y por esos miedos no nos hemos atrevido a dar paso hacia adelante, porque no hemos tenido el valor. Pero cuando vencemos al miedo, comenzamos a luchar por nuestros sueños y descubrir cosas que nos pueden llevar al éxito. Diga usted en esta mañana: yo quiero vencer ese gigante que está afectando mi vida. A ver, ¿cuál es el gigante? Nada más tal vez, ay no, yo no tengo ningún gigante. No es cierto, hermanos, porque todos tenemos, aunque sea uno, y muchos tienen hasta 2, 3, 4, 5 y un montón. Ahora yo quiero que veamos las fuentes de dónde puede provenir el miedo. Número 1, primeramente les dije que por el pecado. Hay gente que no se quiere acercar a Dios. ¿Por qué? Porque dice: ay Señor, yo no me quiero acercar a ti, soy muy ¿qué? Pecadora, tengo miedo. ¿De qué? Tal vez de que Dios la rechace, de que Dios no la acepte, de que Dios le diga: es que has hecho esto y eso. No, yo no quiero acercarme a Dios porque Dios soy santo y yo soy pecadora. Cuando Dios quiere que entre más pecadores, más rápido nos acerquemos a Él para que Él nos quite ese pecado. Pero el pecado, mire, les voy a decir algo. Hay muchos cristianos que no han vuelto a la casa de Dios porque tal vez pecaron y ya se sienten sucios. Y dicen: ay, es que ya pequé, ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, si Dios, la iglesia es para los pecadores, para que vengamos a la casa del Señor a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios porque hemos pecado y a buscar nuevamente la reconciliación con el Señor. No es para que nos alejemos de su casa. Al contrario, hermano, dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él va a abogar por tus pecados, va a abogar por los míos, cuando vengamos arrepentidos, reconociendo que le hemos fallado y que necesitamos nuevamente ser reconciliados con Él. Así que no te apartes si tú fallas al Señor. Acércate al Señor, porque Él lo que quiere es que tú lo veas como un Padre amoroso, misericordioso,
y no como un padre que castiga. Porque muchas veces nos han enseñado que Dios es un Dios malo, un juez, un que está para condenarnos. No, la misericordia de Dios es grande y primeramente Él está para restaurar, para sanar, para liberar, para perdonar, para redimir, para cambiar, para transformar a todo aquel que dice que lo necesita. ¿Verdad? Número 2. El miedo puede provenir a través del ambiente familiar. Ay, Dios mío. ¿Cuántos hijos dicen, ay, viene mi papá borracho, ay, pa, y se meten debajo de la cama? O la esposa, ay, ahí viene mi marido, ¿qué hago? Ay, ya tiene la comida hecha, vieja. Y me va a decir que si ya hice de comer. Y viven en un puro miedo. No le tengamos miedo a aquellas personas que nos estropían o se nos atraviesan para dejarnos avanzar. No hay que tenerle miedo a esas personas, llámese como se llame. Mire, a través de un padre alcohólico, a través de la violencia familiar, ¿cuántas familias viven todo el tiempo peleando? Y ahí lo que se respira mucho es el miedo. Miedo a mi papá, miedo a mi mamá, miedo a mis hermanos, miedo a mi tío, miedo a mi suegra, hasta miedo al pobre perrito, que lo que hace es que cuando tú llegas a la casa te recibe moviendo la colita, que a lo mejor nadie de tu familia lo hace, pero el perro sí. Gloria al Señor. ¿Verdad, hermanos? Entonces, a través del ambiente familiar puede entrar el miedo. Ah, no, si es cierto, hermano. Si yo me pongo ahorita a investigar aquí con ustedes, muchos dicen, ay, ¿sabe qué, pastora? Yo crecí en el miedo. ¿Por qué? Porque había esto, había esto, había esto, había esto, y todo eso me daba miedo. Número 3, el miedo también entra a través del... tal vez la gente le da miedo al fracaso, a la muerte, a la soledad, a la enfermedad. ¿Y cuántas de las que estamos aquí tenemos miedo a envejecer? No tenemos que tenerle miedo a nada, porque todo, hermanos, es un proceso de la vida. Por eso Dios en esta mañana nos está enseñando que sí hay muerte, que sí hay, muchas veces hay soledad, muchas veces hay enfermedad, pero tenemos que sobreponernos a todo eso y confiar que el Señor está con nosotros y nos va a ayudar a tener esa autoridad para decirle en ese momento dado a cualquier situación, en el nombre de Jesús te vas. Y hay que vencerla, hermano, hay que vencerla. No sabemos si vas a pasar o vamos a pasar un día, 2 días para conquistar eso, pero en el nombre del Señor lo tenemos que conquistar. También el miedo entra por mantener errores ocultos y temor a ser descubiertos, que algún día salga a la luz algo malo que hicimos. Ejemplo, por así decir, una hermana o una señora está casada, tiene 3 hijitos, pero por ahí se le dio un resbaloncito y por ahí apareció. Y ya dice, ese es tu hijito, maridito, este es tu hijito. Pero ella sabe que no, que es de otra persona. Y ella puede vivir todo el tiempo con el miedo, que tal si algún día mi marido se dé cuenta que este niño no es de él. Ay, qué miedo. Y si alguien se lo cuenta, o si alguien se lo dice, por ahí el miedo que está haciendo, atormentando a esa mujer o atormentando a ese hombrecito, porque también por ahí los hombrecitos salen con su domingo 7. La gloria al Señor. Entonces, hermanos, miedo por mantener errores ocultos y temor a ser descubiertos y que algún día eso salga a la luz. Hay gente que se va con esos temores a la tumba. Yo conocí una persona que así se fue, hermano. Nunca, él siempre estuvo pensando en que ese niño no era de él, no era, y nunca tuvo ya esa paz, y se fue con ese miedo. Yo digo nada más ese ejemplo, pero hay otros ejemplos. Número 5, temor que lo que
temor que lo que tú controlas se salga de ese control. Ejemplo al esposo, ejemplo a los hijos, ejemplo a un empleado. Tal vez tiene miedo, yo lo tengo aquí, pero tengo miedo de que se me escape. Ese también produce el temor. También otro tipo de miedo se puede provenir. Hay más áreas, pero yo nada más toco estas. A través, yo se los dije el miércoles a los padres, muchas veces entra el miedo, más principalmente a los niños. Por eso este encuentro de niños es muy importante, porque ustedes se van a dar cuenta cómo estos niños van a ser ministrados, van a ser sanados de temores. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Es que yo veo las películas de Chucky, yo veo las películas de ¿cómo se llama ese? Harry Potter, yo veo eso. Y después está el niño, ¿por qué no puedes dormir? No, mamá, es que yo siento que veo, que viene, que me toca, claro, porque estás permitiendo que el miedo entre a tu vida. ¿A través de qué? De lo que estamos viendo. Tal vez usted dice, no, eso no afecta. Claro que sí, porque todo lo que entra en nuestra vida va a producir algo. Entonces nuevamente yo le digo, esta palabra en esta mañana es para ti, es para mí, que cada día que venga un temor a nosotros, sepamos, hermanos, que Dios nos va a ayudar a confrontarlo, a salir adelante y sobre todo, hermanos, a saber que nosotros no estamos solos. La solución para confrontar estos miedos, ¿a dónde está, hermanos? En el psicólogo. Yo no tengo nada en contra del psicólogo, pero Dios es más que un psicólogo. Está en Cristo. Esa es la solución. Está en declarar y creer la palabra de Dios, creer lo que dice. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo. Bueno, aquí lo tengo apuntado. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién te está amedrentando en esta mañana, hermanos? ¿Cuál es el miedo que te está amedrentando? Tal vez es que yo tengo miedo a quedarme sin esposo, yo tengo miedo a que mis hijos me dejen, yo tengo miedo a salir a la calle, yo tengo miedo al que dirá la gente, yo tengo miedo a un montón de cosas, hermano, que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Se van, porque a mí yo el único temor que tengo que tener es el temor hacia Dios, hacer las cosas bien y punto. Aleluya, gloria al Señor, amén, hermanos. Dice, ¿quién podrá amedrentarme? A mí me amedrentaban mucho los payasos, les tenía mucho miedo. Cuando llegaba el diciembre, que era época de los payasos, yo decía, Dios, era un sufrimiento, porque yo sufría, porque esos payasos entraban a las casas a pegarle a los niños con unos ellos andaban unos, no sé cómo se llama aquí, para pegar duro, y los tremendos se metían a las casas, y yo cuando los veía salir, no era algo tremendo, pero gracias a Dios, hermana, yo fui librada de muchos miedos, a la lluvia, a los payasos, a los policías, a muchas cosas, y ahora yo sé que el que está conmigo es más fuerte que cualquier temor que pueda haber en la tierra. Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró ¿de qué? De todos mis temores. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando vemos y escuchamos a Dios en su palabra, Él nos permite ver y oír que Él es más grande que ese gigante. Esto construye tu fe, y tu fe se convierte en la piedra que va a derribar ese gigante que ya fue vencido. David no venció al gigante por él mismo, él confió y tuvo fe en alguien más poderoso que estaba con él. Amén. Así que yo quiero terminar esta palabra diciéndole, hermanos, tengamos fe en Dios. Tengamos fe en su palabra,
porque ella es la que nos va a sacar adelante, ella es lo que nos va a ayudar a cualquier gigante que se nos quiera presentar en el transcurso de nuestra vida, porque gigantes siempre van a aparecer. Pero también ahí está Jesús para decirnos: aquí estoy yo. Qué bonito, ¿verdad? Dios, qué bonito Dios está con nosotros. Realmente no podemos solos, no podemos. Yo les voy a pedir en esta mañana, hermanos, que nos levantemos y vamos a concluir. Vamos a identificar cuál es a ver, ¿cuántos de ustedes tienen temores? ¿Tienen en este momento algún temor? A ver, ¿quiénes hay que apurarle porque vamos a terminar el servicio? ¿Quiénes de ustedes tienen algún temor para que pasen aquí adelante rápido y vamos a ministrar? Porque hay que ministrar. A ver, no le dé vergüenza. También tiene temor de pasar al frente, hermano. No tenga miedo, pues Dios no le va a hacer nada. Les acabo de enseñar que Dios los está esperando para que pongan ese temor delante del Señor. Y los que no tienen ningún temor allá, oren por los que tienen temor. Sirve de que también usted es liberado allá atrás, gloria al Señor. No hay que tener temor, hermanos, a nada. Ya hay que decirle al Señor, solamente hacer las cosas malas, ahí sí temamos, hermanos. Porque muchas veces hay pueblo que ni de eso tiene temor y hoy sí que estamos mal, ¿verdad? Mire, identifica la fuente, la causa de tu temor y tienes que ponerla en las manos de Dios. Después de eso, hermana, que oremos ahorita, llena tu boca de alabanza, dándole gracias a Dios, porque ya Dios venció ese temor o ese miedo que tú tengas. Les acabo de decir que siempre van a haber ese tipo de situaciones, y que Dios, a mí también Dios me está enseñando, hermanos, a que yo venza todo temor que se me pueda presentar, pero ya en el nombre del Señor. Yo sé que Dios está conmigo y eso es lo que nos está enseñando Dios en esta mañana, pero no nada más como un decir, ay, Dios está conmigo. Y cuando está el temor, no, ahí donde tú tienes que ponerte en fe y decir, Señor, yo creo tu palabra. Tu palabra dice que tú venciste todo temor y ahora mismo ese temor se va. Si es un temor imaginario, porque muchas veces son temores, ¿verdad? Claro, hermana, hay un temor bueno que te dice, no vas a cruzar esa calle porque si no te atropella un carro, ¿verdad? No te vas a tirar, por eso están los puentes y todo eso. O sea, son realidades, pero son esos temores que te paralizan. Usted sabe cuál es. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú has vencido todo temor, Señor. Señor, nos están enseñando que esos gigantes, Señor, tienen que irse de nuestra vida, Padre, y en este momento oramos. Ayúdenme a ministrar a las hermanitos, por favor. En este momento oramos, Señor, por las personas que han pasado, Señor, porque ellas están creyendo, Señor, que tú los vas a librar en esta mañana, Señor, de esa ansiedad o de ese temor que ellos tengan, Señor. Oramos creyendo tu palabra que dice que tú llevaste todo temor, que tú llevaste, Padre, todo miedo, toda frustración, todo fracaso, Padre. En el nombre de Jesús, desde hoy en adelante declaramos, Señor, que el temor se va fuera, fuera en el nombre de Jesús. Temor ahora mismo, suelta a estas personas, suéltalas en el nombre de Jesús, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, cualquier temor que sea. Allá atrás también, hermanos, levanten sus manos y pidan a Dios que los libere. Pídenle a Dios que les quite cualquier miedo que puedan tener. Llámese como se llame. Quizás yo no lo nombré aquí, pero ahí tú lo tienes. En el nombre de Jesús, temor, te vas. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Cualquier temor sale fuera en el nombre de Cristo, por el poder de la palabra. Señor, te pido que tu palabra sea establecida en esta mañana en el corazón de tus hijos, Señor. Que podamos creer, Señor, que ese gigante, Señor, ha sido vencido, Padre. Que ese gigante ya no tiene poder, ya no tiene autoridad sobre nosotros, Señor. Somos más que vencedores en tu nombre, Padre. Y echamos fuera, Señor, todo temor, toda angustia, Padre. Tu espíritu, Señor, que quiera devorar nuestra confianza en ti, Señor. Tu espíritu, Señor, que quiera que nosotros, Señor, nos desanimemos, ahora mismo lo lanzamos fuera en el nombre de Jesús. Hermano, crea la palabra. Hermano, agárrese de la palabra.
Crea que Jesucristo es vencedor y que Jesús ya te dio la victoria. Así que en el nombre de Cristo tienes que irte libre en esta mañana. Declárate libre, declárate libre. Abre tu boca. Dice el Señor que si tú abres tu boca, Dios la va a llenar. Dios va a escuchar. Dice que ¿cómo vas a ser escuchado si no abres tu boca? Habla, porque Dios quiere escuchar que tú necesitas de Él. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llena, 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 Señor. Llena este pueblo en esta mañana, Señor. Llena a tus hijos, Señor, que en esta mañana han venido creyendo, Señor, en tu palabra, Señor. Y en tu nombre declaramos, Señor, que ya no hay temor porque soy hija de Dios.